Imagina un país tan pequeño que podrías recorrerlo entero en un día. 10 islas volcánicas perdidas en el Atlántico frente a las costas de Senegal, con apenas 500,000 de habitantes. Menos gente que la que vive en una sola alcaldía de Ciudad de México. Su liga de fútbol tiene 12 equipos, la mayoría amateurs, jugando en canchas que ningún ojeador europeo se molestaría en visitar. Y sin embargo, ese país acaba de hacerle sufrir tiempos extra al vigente campeón del mundo, con Lionel Messi en la cancha, en un mundial que la mitad del planeta ni siquiera sabía que existía en el mapa. Esta es la historia de Cabo Verde, y por qué probablemente sea el relato más importante de todo el Mundial 2026, sin importar lo que digan las tablas de posiciones. Antes de comenzar, suscríbete ahora para que no te pierdas ningún video. Empecemos con el número que debería romper tu cerebro. Cabo Verde llegó a los 16avos de final sin ganar un solo partido. 0 empató contra España, la máxima candidata al título, 0-0. Empató contra Uruguay, dirigido por Marcelo Bielsa, 2-2, después de haber estado abajo en el marcador, y empató contra Arabia Saudita 0-0, en el partido que necesitaba para avanzar. 3 empates, ninguna derrota, ninguna victoria, y aún así, terminó segundo de su grupo y avanzó a la siguiente ronda, dejando en el camino a selecciones con muchísima más tradición futbolística. Estadísticamente, avanzar en un mundial sin ganar ni un partido es casi una rareza extrema. La inmensa mayoría de los equipos que llegan a fase eliminatoria lo hacen ganando al menos un encuentro. Cabo Verde lo hizo con la eficiencia fría de un equipo que entendió algo que muchas potencias olvidan. No perder también es una forma de ganar tiempo. Pero para entender por qué esto no fue un golpe de suerte, hay que retroceder mucho antes del mundial, a un proceso que lleva más de una década construyéndose en silencio. Cabo Verde ya había dado señales de vida en la Copa Africana de Naciones, donde alcanzó cuartos de final en 2 ocasiones distintas, la primera hace más de 10 años. No era un desconocido total para quienes seguían el fútbol africano de cerca, era más bien un secreto que el resto del mundo no había querido escuchar todavía. En las eliminatorias rumbo a este mundial, la selección compitió en un grupo junto a Camerún, Angola, Libia, Mauricio y Eswatini, y terminó en primer lugar con 23 puntos, producto de 7 victorias, 2 empates y una sola derrota. Dejó fuera del camino directo a Camerún, una selección que ha sido protagonista habitual de mundiales durante décadas. Ese dato, por sí solo, ya debería haber encendido las alarmas de que algo distinto estaba pasando en el archipiélago. Ahora bien, la pregunta que probablemente te estés haciendo es la más obvia. ¿Cómo es posible que un país de 500,000 de habitantes, con una liga semiprofesional de 12 equipos, construya un plantel capaz de competir de igual a igual contra selecciones históricas? La respuesta no está en las canchas de Cabo Verde. Está a miles de kilómetros de ahí, en Francia, en Países Bajos, en Portugal, en Estados Unidos. Desde la independencia del país en 1975, una ola migratoria masiva dispersó a generaciones de caboverdianos por toda Europa y América. Hoy, la comunidad caboverdiana que vive fuera de las islas supera en número a la población que vive dentro de ellas. Y de esa diáspora surgió la estrategia que cambió todo. En lugar de limitarse a reclutar jugadores nacidos y formados en el archipiélago, la federación decidió ir a buscar a los hijos y nietos de esos migrantes, futbolistas nacidos en Lisboa, en Rotterdam, en Marsella, en Boston, formados en las canacas juveniles europeas, pero con derecho a portar la camiseta de Cabo Verde por herencia familiar. El resultado es un plantel casi entero compuesto por jugadores de la diáspora, con apenas un puñado de futbolistas nacidos y criados en las islas. Solo 2 elementos de todo el equipo militan en clubes de la élite europea, uno en Villarreal, de España, y otro en Benfica, de Portugal. El resto compite en su mayoría en la liga portuguesa, entre primera división y categorías inferiores. No es un equipo de estrellas, es un equipo de identidad. Y aquí está el giro que hace esta historia todavía más interesante. Este fenómeno no habría sido posible sin un cambio estructural específico en el propio Mundial. La expansión de 32 a 48 selecciones, decidida por la FIFA para esta edición, permitió que la Confederación Africana de Fútbol aumentara sus plazas directas de 5 a 9, más un cupo adicional de repechaje. Sin esa ampliación, es matemáticamente probable que Cabo Verde jamás hubiera clasificado. El nuevo formato no solo cambió cuántos equipos juegan un mundial, cambió qué historias son posibles de contar. Cabo Verde es, en ese sentido, la prueba viviente de que ensanchar la puerta de entrada no diluye el torneo, sino que multiplica sus relatos. Llegamos entonces al partido que puso a Cabo Verde en boca de todo el mundo. El cruce de 16avos de final contra Argentina, el vigente campeón del mundo,
con Messi como capitán y máximo goleador del torneo a los 39 años. Sobre el papel, era la definición misma de un partido desigual. En la práctica, se convirtió en uno de los encuentros más tensos de toda la ronda. Cabo Verde no se replegó a defender con miedo. Jugó con orden, con disciplina táctica, con una valentía que obligó al bicampeón del mundo a sufrir hasta el límite de los 120 minutos. Argentina se puso arriba en el marcador. Cabo Verde empató. Argentina volvió a adelantarse en el alargue. Cabo Verde volvió a empatar. Esta vez a falta de apenas unos minutos para el final del tiempo extra. El marcador terminó 3-2 a favor de Argentina, resuelto finalmente por un autogol en contra de Cabo Verde tras un centro de Messi. Pero el resultado, en este caso, cuenta solo la mitad de la historia. Lo que quedó grabado no fue la eliminación, sino la resistencia. Un equipo semiprofesional, con una liga de 12 clubes, empujando al límite físico y emocional al campeón del mundo. Las redes sociales, por supuesto, no tardaron en reaccionar. El arquero de Cabo Verde se convirtió en protagonista de una ola de memes tras el partido, y el propio cruce quedó marcado por un dato curioso que pocos conocían. Argentina y Cabo Verde nunca se habían enfrentado antes en la historia, ni en partidos oficiales ni en amistosos. Era literalmente la primera vez que estos dos países cruzaban caminos en una cancha de fútbol, y sucedió nada menos que en un mundial, en la instancia decisiva de 16avos de final. Hay todavía otro nivel de contexto que vale la pena señalar, porque conecta a Cabo Verde con una tendencia mucho más amplia dentro del fútbol mundial. Un periodista uruguayo lo resumió con una frase que merece quedarse grabada. El fútbol globalizado, combinado con biotipos físicos aptos en países que antes quedaban fuera del radar, está emparejando el mapa del fútbol mundial. Los mundiales, según esa lectura, están dejando de ser un reparto exclusivo entre las potencias históricas de siempre. Cabo Verde no es un caso aislado de suerte. Es una señal de hacia dónde puede estar moviéndose el equilibrio de poder futbolístico en las próximas décadas, especialmente en un formato de 48 selecciones que abre espacio a más países pequeños con proyectos bien construidos. Y si quieres un dato final para cerrar con la boca abierta, el jugador con más presencia histórica en la selección de Cabo Verde llegó a jugar en el Nottingham Forest de la Premier League y en el Lille de Francia, y sigue siendo el máximo goleador de la historia de su selección con 17 goles. No hablamos de una selección que apareció de la nada en este mundial. Hablamos de un proyecto de más de una década, construido desde la diáspora, consolidado partido a partido, que finalmente encontró en el Mundial 2026. El escenario perfecto para contarle al mundo entero una historia que llevaba años esperando ser escuchada. Cabo Verde quedó eliminado en 16avos de final. Pero en términos de lo que un mundial realmente representa, más allá de trofeos y marcadores, esta selección ya ganó algo que ningún resultado en una tabla puede borrar: el lugar permanente en la memoria de este torneo como la gran revelación de una edición histórica. Si llegaste hasta aquí, suscríbete y no te pierdas ninguno de nuestros videos.